En este video voy a presentar mi proyecto de investigación para el curso de Metodología de Investigación Literaria con la doctora Luz Eugenia Aguilar de la Licenciatura en Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara. En este trabajo lo que pretendo hacer es un análisis literario del cuento Relato con un fondo de agua del escritor argentino Julio Cortázar. Este cuento se incluye en la antología llamada Final del Juego, publicada en 1956. El título que propongo para mi proyecto es El elemento fantástico representado a través de la fusión entre lo onírico y lo real dentro del cuento Relato con un fondo de agua de Julio Cortázar. La trama del relato inicia cuando, durante el encuentro de dos viejos amigos, que después de haber recordado momentos que aparentemente fueron más agradables, uno de ellos menciona el nombre de Lucio, otro amigo de aquella época dichosa. El anfitrión decide compartir un sueño que ya había compartido anteriormente con Lucio. Dentro del sueño, el personaje se encuentra con un hombre ahogado en un río cerca del lugar donde vive. Lo más inquietante es su capacidad de recordar la identidad del cadáver. Cuando Lucio, el primer camarada al que le cuenta su sueño, admite haber soñado lo mismo, descubre que el hombre ahogado es el suyo propio. Esto lo lleva a matarlo como medida de precaución para evitar la muerte. A pesar de esto, el hombre sigue temiendo por su vida y está seguro de que en algún momento se cumplirá lo que alguna vez soñó. La razón por la que elegí este tema es porque siempre me ha llamado la atención la manera en que se representa lo fantástico en la literatura. Es interesante observar las distintas formas en que los autores incluyen este elemento en sus obras y cómo difieren uno del otro. Lo onírico siempre me ha parecido una dimensión donde se fusiona la realidad y los deseos, en donde nos encontramos con lo que más nos horroriza de nosotros mismos, pero que al mismo tiempo nos maravilla la manera en que lo reflejamos en nuestros sueños. En Relato con un fondo de agua, el espacio onírico va a convertirse en una pieza clave para el desenlace de la narración. No obstante, no se deja de lado que también existe una realidad donde tenemos que enfrentarnos a lo que somos. Para este trabajo de investigación pretendo partir de la siguiente hipótesis. En este relato existe una fusión entre lo real y lo onírico, que logra el elemento fantástico dentro de la obra. Uno de los objetivos es identificar ambos espacios, así como también observar de qué manera están representados y cómo, finalmente, se logra la fusión entre ambos. Para cumplir con los objetivos anteriormente mencionados, se utilizará la teoría del cronotopo propuesta por Bakhtin, el cual define este concepto como los indicadores espaciotemporales que sirven para representar la imagen del ser humano en la literatura. Asimismo, con este concepto, busca señalar la inseparabilidad y la conexión entre estas relaciones espaciales y temporales en las obras literarias. Bakhtin propone distintos cronotopos para los diversos géneros literarios, ya que para él dicho concepto determina la categoría y forma de la obra. Él menciona que en la literatura el cronotopo tiene una importancia esencial para los géneros. El género y sus variantes se determinan precisamente por el cronotopo. Además, el tiempo en la literatura constituye el principio básico del cronotopo. El cronotopo, como categoría de la forma y el contenido, determina también, en una medida considerable, la imagen del hombre en la literatura. Esta imagen es siempre esencialmente cronotópica. A partir de los cronotopos se enlazan y se estructuran los nudos argumentales. Estos sirven como organizadores para el desarrollo de la narración y además tienen una función figurativa. Dentro de ellos, el tiempo se concreta y se vuelve más sensitivo. En Relato con un fondo de agua podemos identificar dos cronotopos importantes, el de la realidad dentro del cuento y el onírico.
Por otra parte, con el concepto que propone Luz Aurora Pimentel de la lectura y la memoria, se pretende identificar aquellos elementos que tienen relevancia en el relato para que se logre el juego en el que se combinan ambas realidades que propone el autor dentro del cuento. Esta autora menciona que un relato es tiempo y se consume en tiempo, y propone que durante el proceso de lectura se debe llevar a cabo un trabajo de memoria que permite captar repeticiones y elementos que se colocan en la obra para llenar espacios vacíos y evitar el olvido. Esto logra una significación del relato. Voy a hablar de las dificultades que he tenido hasta el momento con este proyecto de investigación. Hasta ahora, uno de los problemas más significativos ha sido trazar la dirección de mi investigación. Me ha parecido algo difícil estructurar los conceptos y relacionarlos con el relato. Para esta problemática me ha ayudado leer distintos artículos de investigación que utilizan la misma teoría que yo. De esta manera puedo saber qué dirección es la menos complicada. Otro problema ha sido la búsqueda de material. Algunos archivos se encuentran incompletos o en condiciones poco óptimas para su lectura. A pesar de esto, hasta la fecha he identificado los dos cronotopos importantes del relato, con lo que puedo partir para profundizar mi análisis y cumplir los objetivos mencionados anteriormente. En el análisis literario de este relato estoy identificando aquellos elementos en la narración tales como los tiempos verbales que se utilizan cuando se alterna entre ambos espacios, las descripciones que se encuentran en cada uno de estos para poder observar cuáles son aquellos que coinciden y que logran que los personajes terminen inmersos en una fusión entre aquello que se conoce como real en el cuento y lo que sueña uno de los personajes.